Mucho gusto, mi nombre es Pablo Cordón, soy director de plataformas de GRC en Valor Metrics. Mucho gusto y qué bueno estar con ustedes el día de hoy. Bueno, para iniciar con la presentación, pues me gustaría hablar un poquito sobre qué nos lleva a todo esto, qué nos lleva a toda la parte de entrenamiento y qué nos lleva a hablar el día de hoy sobre qué está sucediendo y cuáles son las tendencias globales. Hace muchos años iniciamos principalmente con la idea de cómo poder mejorar la experiencia de capacitación, puesto que se veía ya venir cierta tendencia, bueno, los e-learnings, todas las plataformas de las plataformas en línea de entrenamiento ya estaban agarrando mucho más fuerza. Estoy hablando de hace un par de años atrás y venía toda esa tendencia bastante fuerte. Entonces, empezamos ya a analizar también la situación sobre cómo poder mejorar esta experiencia y cómo poder hacer que las empresas tuvieran herramientas mucho más útiles, mucho más eficientes y que principalmente pudieran mejorar la experiencia del personal cuando estuvieran en los procesos de reforzamiento de conocimientos. Ahí es donde entra, pues para los que ya nos conocen, nos han seguido en algunos otros entrenamientos, pues conocen un poco este cuadro sobre el ciclo ético de las empresas. Para que todo este ciclo ético suceda, una de las principales formas de poder asegurar que funcione es todo lo referente a la capacitación. ¿Capacitación a quién? Capacitación a los grupos de interés, capacitación a las personas que van a estar interactuando de forma directa con los mecanismos de reporte. Y cómo los mecanismos de reporte van a funcionar mejor es cuando estos grupos de interés conocen de primera mano qué es lo que deben de reportar, qué es las políticas que deben de seguir y cumplir. Y si ven que algo está sucediendo, pues poder hacer el reporte. Pero si no hay un entrenamiento bien hecho y si los conceptos no están bien interiorizados en las personas, pues lograr esto es bastante más difícil. Razón entonces por la que entonces comprendimos que entrar al tema de la gamificación era importante. Veníamos nosotros pues por diferentes circunstancias, empezamos a conocer plataformas diferentes de gamificación y una de las cosas que más importantes fue poder comprender por qué eran útiles, por qué estas herramientas iban a ayudar. Nosotros lo vimos también inicialmente en función al entrenamiento en temas de ética y cumplimiento. Y de hecho nos apareció esta primera estadística que ven aquí, que más del 30% de las personas encuestadas solicitaban que todos los entrenamientos de ética y cumplimiento fueran gamificados. Y, y la razón es simple. eh, ¿Por qué es la razón? ¿Por qué es la razón número uno? ¿Por qué este es el skill número uno que pide ser gamificado? Pues porque las personas lo perciben como algo un poquito pues más, no me gusta decir definitivamente aburrido, pero sí es más retador en cuanto a mantener atención, en cuanto a comprender conceptos, porque a nadie le gusta aprender reglas, a nadie le gusta aprender cosas que me limitan o que me están diciendo que tengo que hacer. Entonces, ¿cómo le hacemos para que la gente realmente comprenda que el tipo de entrenamiento que está recibiendo es importante y que tiene trascendencia? Entonces, aunado, bueno, esta gráfica tal vez la debía haber puesto primero, pero esta gráfica justamente refleja lo que estamos platicando, pues como introducción al tema del día de hoy. Y es que
las personas que están entrenadas son 2 veces más efectivas en comprender qué es lo que tienen que reportar, qué es lo que tienen que decir, mientras que las personas que no están entrenadas, pues tienden a desconocer y prefieren abstenerse de seguir las reglas o seguir los comportamientos que se esperan de ellos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no tienen el conocimiento claro o no permeó de manera correcta cuando se hizo la capacitación. Entonces, como para seguir con este tema, bueno, ¿qué han hecho las empresas a nivel global para poder generar estos conocimientos, para poder generar toda esta dinámica de entrenamiento, toda esta dinámica de conocimiento que se requiere? Y ahí es donde vemos que el tema del entrenamiento corporativo tiene muchos años de estar funcionando. Por ejemplo, antes de 1800, el entrenamiento corporativo se conocía como la relación de entrenamiento entre maestro y aprendiz, ¿verdad? Incluso al día de hoy vemos las películas aquellas en donde está el profesional am, de algún oficio y está el aprendiz detrás de él, absorbiendo todo el conocimiento, ve al maestro como algo, como una persona que le da la mentoría, que le da el ejemplo, que le da ese conocimiento que necesita tener. Entonces, la relación de entrenamiento maestro-aprendiz fue lo primero que corporativamente se empezó a vivir. Luego, Howie Co crea el primer manual de entrenamiento para maquinistas de tren. Con la revolución industrial, ¿qué sucedió? El tren empezó empezó a ser un elemento relevante y en donde era muy necesario que las personas tuvieran el conocimiento de cómo operarlo. Entonces empezaron a aparecer los manuales de entrenamiento para maquinistas. Ya al finales de ese siglo, la National Cash Register y Co crea el primer manual de presentaciones para su equipo de venta. Ya empiezan a aparecer los manuales de características de producto que son necesarios aprender para la gente. Entonces, miren hasta dónde se remonta el tema de la capacitación. Ahí decimos, bueno, sí, por algo es importante, ¿verdad? Porque cuando empiezan a crecer las empresas, cuando empiezan a crecer los mercados, cuando empieza ya a haber cierto grado de internacionalización, porque ya ya desde tiempos inmemoriales, pues el comercio transnacional era una realidad, pero cuando estamos hablando ya de capacitación de representantes de ventas, en ese siglo ya empieza toda esta capacitación. Luego, durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos crea los primeros manuales de entrenamiento personal para el gobierno federal y empiezan a existir ya formalmente estos manuales sobre qué es lo que se debe hacer. Entonces, ya a nivel institucional, se empiezan a aplicar este tipo de manuales y de entrenamientos que funcionan precisamente para asegurar los conocimientos que se necesitaban. Luego, en el 61, McDonald's lanza la Universidad de la Hamburguesa y se convierte en la primera universidad corporativa. Hoy por hoy, hablar de las universidades corporativas es bien fácil, porque lo que hablábamos al principio, ¿verdad? Tenemos los LMS que fácilmente nos instalan a relativos precios accesibles para las organizaciones. Obviamente, mientras más grande una organización, más accesible se vuelve un LMS. Pero ya McDonald's en ese año crea la primera universidad y se convierte en la primera universidad corporativa. Ya cambia la situación y el panorama empieza definitivamente a tomar un matiz muy interesante. Entre los 80s y 90s, pues ya empieza a funcionar el entrenamiento basado en computadoras. Ya para los que son más o menos viegenials se recordarán de la enciclopedia británica y cómo de repente de ser una estantería de no sé cuántos libros que ocupaban una pared completa de la casa, aparece un CD. Y ya dentro de ese CD, ya la gente podía empezar a descargar toda la información que antes estaba suscrita nada más a los documentos, a los libros.
de esa forma, ya el entrenamiento también empieza a pasar al ámbito computacional, ya no empieza a ser, ya empiezan a combinarse, porque nunca va a yo a mi gusto creo que nunca va a desaparecer la capacitación presencial, la capacitación donde un profesional va a estar frente a un grupo de colaboradores y va a darles su entrenamiento. Yo creo que eso nunca va a desaparecer y jamás va a dejar de ser una de las técnicas de capacitación más efectivas que existen. Em, pero sí creo que la tecnología se va a encargar también de apoyar ese tipo de capacitación y de dar elementos un poco más dinámicos que van a permitir la retención de todos esos conocimientos. Entonces ya en los 80s del siglo pasado empieza esa revolución computacional también en el ámbito de las capacitaciones. A principios del 2000 ya nos pasamos a los dispositivos móviles, ¿verdad? Que, Dios mío, en este aparatito no solo se tiene la vida, se puede tener todo lo que necesitemos para poder aprender, para poder leer, para poder ver los videos de entrenamiento, para poder hacer. Entonces, el uso de entrenamiento en dispositivos móviles, perdón, es una tendencia que va en crecimiento y que falta mucho por ver en lo que va a suceder con todos esos temas. Y finalmente, bueno, a lo que hablábamos hace un segundito, ¿verdad? El incremento en el uso de LMS, técnicas de microlearning, y ya es aquí donde también nos metemos al concepto de gamificación. Bueno, en el 2020 el entrenamiento cambió para siempre. Ya ahorita pues empezamos a ver que con toda esta nueva tendencia, fue un poquito previo a 2020, ¿verdad? Pero dentro de esta cronología ya hablamos cómo en el 2020 ya empieza a generar mucho más relevancia, cómo en el 2020 empieza ya a ser un poquito más visible todo este tipo de sistemas. Y bueno, y el objetivo, mucho del objetivo de la conversación del día de hoy está centrado en que ustedes conozcan características clave que deben de buscar en una plataforma de gamificación, de tal manera que puedan escoger lo que más conviene y lo que más sea necesario para las necesidades de su compañía. Entonces, veamos un poquito de lo que sucedió en 2020. Para empezar, yo creo que ninguno de nosotros nos imaginábamos que íbamos a parar encerrados en nuestras casas sin poder salir. Lo único que faltaba en las calles eran los zombies caminando, porque de ahí todo el mundo está encerrado, medio paniqueado sobre la pandemia y sobre cómo nos íbamos a poder llegar a morir todos. Ojo, perdón, y con todo el respeto, pues han habido bajas en todas las familias y en todos los ámbitos sociales, y de verdad, pues esto sí es algo serio. Ahora, lo que voy es que también nosotros como personas en algún momento sentimos ese miedo y sentimos que esta pandemia estaba afectando fuertemente la forma en que vivimos, la forma en que interactuamos. eh, y al final de cuentas, esta pandemia lo que hizo fue también que 9 de cada 10 líderes identificaron brechas muy importantes en las competencias de las personas, porque ya el simple hecho de tener que trasladarse a un ámbito diferente, en donde la forma de trabajar cambió y cambió radicalmente. Antes bueno, yo creo que no he escuchado a nadie decir que extraña el tráfico de la mañana, pero definitivamente cambió la forma de vivir, cambió la forma de interactuar entre personas. El hecho de ver las calles vacías y tener a todo el mundo conectado, el crash que han tenido las telecomunicaciones ante la demanda que se genera a raíz de tener a todo el mundo trabajando desde su casa. Hasta antes por lo menos hablando de Guatemala, hasta antes del 17 de marzo del 2020, creo que el Internet residencial pues, cumplía su función y la cumplía bien, porque nadie estaba trabajando todo el día en la casa, nadie tenía los patojos todo el día metidos en la casa, y por patojos me refiero a colegio y universidades, parejo. Nadie tenía trabajando
a todo el núcleo familiar dentro de la casa utilizando la misma banda ancha en todas las casas del país. Eso lo podemos traspolar a cualquier lugar del mundo. Entonces ese cambio, ese suceso hace que las telecomunicaciones caigan y se den también por el otro lado, se empiecen a dar cuenta no solo los ejecutivos de las organizaciones, que bueno, fuera de los problemas de comunicación, empiezan a detectarse gaps dentro de la gente. Entonces, esa misma detección de gaps le traslada la presión a las áreas de capacitación de las organizaciones. De hecho, según McKinsey, esta pandemia obligó o hizo que los sistemas de aprendizaje evolucionaran en pocos meses una gran cantidad de años. Entonces, hay razones suficientes para poner atención a que hay que hacer las cosas de manera diferente, ¿verdad? 1 de cada 4 encuestados reportó que sus organizaciones mejoraron sus entrenamientos utilizando mecanismos virtuales. Entonces, definitivamente, 1 de cada 4 es el 25% que vieron mejoras. Eso nos dice que hay 75% de oportunidad de poder hacer cosas diferentes y de poder ofrecerle a estas personas mecanismos virtuales que faciliten el aprendizaje. Entonces, tenemos una gran oportunidad ahí ante nuestros grupos de interés. Por el otro lado, 90% de los encuestados consideran que el entrenamiento virtual llegó para quedarse. Ya no es algo que estemos hablando, ya no es algo que hasta el año pasado puede ser que muchos hayamos dicho, ay, sí, los LMS, ay, sí, que el entrenamiento virtual que está dando la empresa, ahorita ya no se cuestiona, ya ahorita se ve como algo que se tiene que hacer, que se tiene que utilizar, ¿verdad? Em, y el cambio de esa forma de ver las cosas, pues ya hizo que el 40% de este grupo de personas ya también vean como algo mucho más preferible. Ya prefieren el entrenamiento virtual por encima del presencial. Entonces se vuelve bien, bien importante ponerle atención al mundo virtual. Finalmente, pues casi el 70 de los encuestados consideran que ha bajado el espíritu de equipo en la empresa. Y eso es tan cierto. Yo creo que todos los que estamos aquí conectados lo hemos escuchado mucho sobre cómo el encierro, cómo el confinamiento, cómo el estar lejos del equipo de trabajo, cómo estar lejos de la organización, también ha hecho un poco que las personas dejen la camiseta en la gaveta, la doblen y aquella identificación tan grande que se tenía hacia la marca, hacia la empresa, eh, pues ha ido decayendo a tal punto que ya 1 de cada 3 personas manifiestan abiertamente que sienten menos compromiso hacia su organización. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para que las personas empiecen a cambiar eso? ¿Verdad? Entonces, veamos qué nos trae el 2021. Entonces, una de las cosas y una de las grandes lecciones que nos dejó la pandemia fue que el trabajo está donde esté el Internet, ¿sí? Ya no tenemos eh, límites en cuanto a lugares donde podemos estar trabajando, siempre y cuando tengamos una conexión de Internet estable. Entonces, lo mismo aplica para todos los temas de entrenamiento. Los entrenamientos, así como vimos que ya el 90% de las empresas están optando por este tipo de soluciones y que ya el 90% de la gente también está optando por aceptarlos y trabajarlos sin ningún problema, pues de esta misma manera las empresas pueden poner esos entrenamientos en el mismo lugar donde esté la Internet. Por eso es que hablamos que la capacitación se convirtió en digital. Aunque poco a poco vamos a ir regresando al esquema en donde el entrenador llega a la oficina, donde nosotros vamos a estar seguramente así todos con la mascarilla puesta, pero atendiendo la necesidad atendiendo por un lado la necesidad de la organización de capacitar a sus equipos y por el otro lado atendiendo a la necesidad de las personas de regresar al lugar de trabajo, pues de esa misma forma van a regresar las capacitaciones presenciales.
Sin embargo, sí ya es un hecho que la capacitación digital llegó para quedarse, para fortalecerse y para crecer. Ya no es algo que vaya a ser negociable. Am, ¿Eso qué hace o qué ha hecho? Pues que haya una mayor atención en la experiencia del usuario, ¿sí? Las personas ya cada vez más van a estar conectadas. Por consiguiente, la experiencia que deben ofrecer estas plataformas de aprendizaje tienen que responder a mejores experiencias por parte de los usuarios, asegurar que la gente que los utilice se enganche a las capacitaciones, se enganche a los contenidos y que puedan acceder a ellos de manera fácil y segura, ¿verdad? Y principalmente, ya cuando nos pasamos, ok, por un lado está la experiencia del usuario en el lado de las capacitaciones, pero también nos trae el reto de cómo vamos a medir para mejorar. Y ahí es donde las plataformas de gamificación pues deben de ofrecerles a las empresas que las utilicen buenos, buenas herramientas analíticas que faciliten toda la operación y que faciliten saber qué es lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué nos trae todo esto? Pues que ya podemos decir, por eso es que el título de la presentación se llama la megatendencia, porque sí es una tendencia global. Vamos a ver en la siguiente diapositiva, vamos a ver unas estadísticas que refuerzan todo esto y que lo hacen bien importante, pero la revolución del video, la revolución del microlearning y de la utilización de juegos es fundamental. El microlearning es algo que me parece a mí genial. Em, qué es qué es algo que tenemos que comprender y que tenemos que tener claro y que es el- el- la atención de las personas se ha vuelto cada vez más chiquita? En términos de aviación, el wingspan de atención que tiene la gente cada vez se acorta. Entonces, hablar ya de entrenamientos de muchas horas y frente a una pantalla cada vez se vuelve un poquito más difícil de comprender. Entonces, lo que tenemos que llegar es a empezar a entregar contenidos claros, cortos, que se puedan traducir a segundos, a unos cuantos minutos, y que esa información quede sellada o quede quemada dentro del disco duro de nuestra gente de la manera más efectiva posible. Entonces, ese uso de todas estas herramientas asegura también pegarnos al problema, por así decirlo, del corte en la atención que tienen las personas o que tenemos las personas en los últimos años. Pues veamos, ¿por qué es esa tendencia global? Veamos qué está sucediendo con las compañías más grandes del mundo. El 70% de ellas ya para el 2020 está empleando procesos de gamificación en alguno de sus procesos de aprendizaje. Ahí en chiquito en los paréntesis está la fuente, entonces ahí van a poder ir viendo de dónde sale toda esta información. En segundo lugar, otra de las cosas interesantes es que el 83% de la gente dice que se siente mucho más motivada cuando el entrenamiento es gamificado. Y eso también obedece un poco a la relación que puede haber, a los equipos que se pueden formar, ¿sí? Entonces, esa identificación y esa motivación crece cuando se generan juegos, cuando se ludifica la información y se adquieren los conocimientos a través de actividades lúdicas. 90% de los colaboradores se sienten más productivas cuando están utilizando procesos de gamificación. También es interesantísima esa estadística porque quiere decir que la gente siente que está haciendo algo, que está haciendo, que está obteniendo los conocimientos de una manera diferente a través de una actividad diferente. Entonces yo creo que eso es lo más importante de tener en cuenta. Esta estadística me encanta porque cuando empezamos a hablar de gamificación nosotros a lo interno de Valorum Ethics o Éticos Global, em, hablábamos de
¿Y qué pasa con la gente mayor? Y ojo, que por la gente mayor no me refiero a gente que esté ya saliendo por jubilarse, estoy hablando de personas más o menos de 45 años, de en los 40 para adelante. Nosotros decíamos, bueno, ¿qué tanto esa generación va a apreciar el hecho de pasarse a juegos en temas de capacitación? ¿Será que esta generación en la que me incluyo vamos a ser lo suficientemente abiertos como para aceptar este tipo de cambios? Entonces, en mi caso, a mí siempre me han gustado los jueguitos y siempre me ha gustado la experiencia diferente. Entonces, para mí no era un problema, pero siempre tenía ese cuestionamiento. eh, y aunque tuviera una idea o aunque platicando con una que otra persona, pues saliera que sí, que de repente podía ser una buena idea, no teníamos un fundamento claro sobre esa aseveración. Cuando de repente me aparece esta estadística, 97% de los mayores de 45 años consideran que las actividades gamificadas mejoran la calidad de su trabajo. Fue como, aquel momento donde se iluminó todo y qué maravilla. O sea, que el 97% de un grupo que yo tenía mis dudas que fuera a tener buena aceptación, fue fantástico, porque la realidad es que cuando estábamos en todo ese proceso de ver qué herramienta de gamificación podía ser mucho más efectiva, dijimos, bueno, seguro, ahorita para no sé qué año, el 2025, 2030, más o menos el 80% de la población en las empresas va a ser de generación millennial. Entonces hace mucho sentido, pero ¿qué pasa con toda la gente que todavía permanece? Funciona y funciona muy bien. Y el 97% de la gente lo acepta y lo ve con buenos ojos. Entonces, y el 89% de la gente ve que este tipo de situaciones genera mayor competitividad, genera mayor competencia y perciben que los hace también mucho más competitivos a ellos mismos. Entonces, definitivamente la gamificación y gamificar los conceptos es fundamental. Ya es algo que las empresas deben de pensar seriamente y que deben de poner como una estrategia válida. Y pues me gustaría decir urgente, pero si no decirlo al grado de urgente, por lo menos sí muy importante que ya se evalúe y se empiece a buscar en alguna medida poder implementarlo. En fin, pero he hablado mucho de gamificación, he hablado mucho de tendencia, pero quisiera tocar qué es una plataforma de gamificación, solo para dejar claro conceptos y para que por otro lado ustedes puedan comprender por qué me alegra, por qué me emociona tanto este tema y también por qué este tema me parece apasionante y ambicioso para las organizaciones. Entonces, una plataforma de gamificación no es más que una plataforma que provee un ambiente de entrenamiento virtual, ¿sí? Por entrenamiento, un ambiente de entrenamiento virtual a lo que me refiero es que sea basada en juegos interactivos que facilita a los usuarios experiencias únicas de aprendizaje, ¿sí? Em, hay dos palabras que creo que vale la pena, pero las vamos a ver más adelante, entonces mejor lo voy a dejar ahí. Em, entonces, una plataforma de gamificación, ¿qué hace? Agarrar los contenidos. Bueno, hay dos formas de verlo. Ustedes van a poder encontrar en el mercado plataformas de gamificación que ya trae los jueguitos programados y los contenidos programados. Entonces, esas plataformas son muy cerradas y lo que proveen es información prediseñada que no necesariamente se adapta a los contenidos de sus organizaciones. Entonces, ese tipo de oferta, pues aunque es interesante, no la descalifico y muy probablemente habrá una que otra cosa que les pueda funcionar en su organización, pues no es la más eficiente también desde el punto de vista de costos y aprendizajes que ustedes necesitan, porque normalmente lo que se necesita es que la plataforma sea un canal para trasladar los conocimientos que son importantes para mi empresa, no darle a mis colaboradores conocimientos que solo por estar gamificados en una de esas
pueden ser entretenidos y más de algo pueden aprender. No, nosotros estamos interesados en que si vamos a trasladarle a nuestra gente conceptos, sean los conceptos que sean propios de la organización. Entonces, una plataforma de gamificación eficiente para ustedes debe ser aquella en donde ustedes puedan diseñar sus entrenamientos y puedan trasladar los conocimientos propios de la organización a sus grupos de interés, llámese colaboradores, llámese proveedores, llámese clientes, llámese a quienes se la quieran presentar ustedes. Entonces, veamos un poquito de cuáles son las ventajas de la gamificación. Entonces, en primer lugar, la capacitación se vuelve divertida e interactiva. ¿Sí? Ya el hecho de ludificar los conceptos, el hecho de ponerle a la gente los conocimientos prácticos de una manera en donde no se van a aburrir utilizando la plataforma, pues ya es una ganancia. Y como veíamos en todas las estadísticas anteriores, nuestra probabilidad de permear la información correctamente y de asegurar que la gente realmente la va a aprender y la va a comprender es mucho mayor a través de este tipo de herramientas. Dos, genera adicción al aprendizaje porque se genera dopamina. Este tipo de juegos generan dopamina dentro del cerebro. Usar la palabra adicción a veces es algo fuerte, perdón, y saludo con el cafecito de la mañana para todos ustedes. Genera adicción al aprendizaje. Entonces les decía, la palabra adicción a veces es fuerte, ¿verdad? Porque lamentablemente la palabra adicción está relacionada a vicios y está relacionada a temas negativos. Pero qué bonito poder decir que la gente o que nuestra gente se vuelve adicta a aprender las cosas interesantes que nosotros ponemos frente a ellos. Entonces, utilizar las plataformas de gamificación hacen que las personas les interese y lo busquen con mucho más ahínco. Insisto, usemos la palabra de forma positiva, pues genera esa adicción por conocer y por aprender más. En tercer lugar, se puede aprender de escenarios prácticos y de casos. Entonces, utilizar la gamificación para presentar casos cortos, escenarios cortos, en donde las personas puedan tomar decisiones rápidas por supuesto, sobre algunas respuestas predefinidas o escenarios de respuesta predefinida, pues es interesantísimo. ¿Por qué? Porque hace pensar a nuestra gente, hace pensar a las personas sobre diferentes formas que pueden usar y atender para darle solución a un problema o para comprender qué es lo que se necesita de ellos en algún momento. En cuarto lugar, la retroalimentación en tiempo real. Y eso es algo muy bonito también de los juegos, que le dicen a la gente, estuviste bien, estuviste mal, ganaste, sacaste tu certificado. Toda esa retroalimentación en tiempo real hace que las personas pues tengan ese interés. Asegura e incrementa experiencia de los usuarios y eso es bien interesante, porque si regresamos a todas las estadísticas que vimos al principio, sí necesitamos asegurar que cuando se ludifican los conceptos, pues las personas no solo jueguen, sino tengan esa experiencia positiva que les permitió aprender y permear esos conceptos. Generar mayor enganche hacia el contenido, pues eso es más o menos lo que hablábamos con el tema de generar la adicción al aprendizaje, ¿verdad? Entonces necesitamos que las personas se enganchen al contenido y al ludificar los conceptos, pues la probabilidad de que la gente se enganche y tenga una mayor adherencia al mismo, pues sea mucho mayor. Incrementa la eficiencia del aprendizaje y se realiza más rápido. Y eso es claro. Fíjense que nosotros cuando empezamos con todo el tema de los juegos, por ejemplo, uno que utilizamos fue el Jenga. Entonces agarramos el Jenga, le grabábamos ciertas palabras o valores o cosas a las piecitas de madera y le entregábamos tarjetas a la gente con casos cortos de qué debían de hacer. Entonces ya cuando la gente venía y decía, bueno, me salió la palabra eh, respeto.
grabada en la maderita. Entonces tenían el caso que decía ABC. Entonces, ¿cómo podemos resolver la situación utilizando el valor del respeto en este caso específico? Entonces ya las personas empezaban a pensar y empezaban a darle vueltas al caso y empezaban a elaborarlo y todo. Entonces incrementa la eficiencia en el aprendizaje, porque las personas entonces se ponen a pensar y se ponen a dar posibles soluciones y ya empiezan a analizar las soluciones que se les proponen dentro de las herramientas. Genera una competencia, incrementa la motivación. Definitivamente los seres humanos somos animales competitivos. Entonces, en la medida que generemos condiciones para que las personas puedan competir entre sí, puedan competir en lo individual, puedan competir entre equipos, siempre va a motivar una mayor adherencia en el aprendizaje. Casi finalmente, puntos igual premios, ¿verdad? Las tablas de posiciones se pueden utilizar también para premiar a la gente, para hacer reconocimientos. Recordemos que el dinero no siempre es la mejor arma de, de- de premiar a una persona en el ambiente laboral. Es bueno, claro, calma los nervios, sí, muy bien, pero muchas veces no es el dinero lo que va a hacer a las personas sentirse reconocidos. Es probablemente estar en la cartelera como la nota más alta o como el equipo más eficiente. Eso levanta mucho más el ego, levanta mucho más la necesidad de reconocimiento, levanta mucho más satisfacer esos elementos dentro de la persona. Y finalmente, pues la cooperación, compañerismo y sentido de pertenencia. Si regresamos a lo que hablábamos hace un momento, que veíamos las estadísticas sobre cómo las personas están dejando la camiseta guardada un poco en la gaveta, cómo, cómo las empresas poco a poco están perdiendo esa identificación con sus colaboradores, y cómo logramos que eso cambie nuevamente y que todo el mundo tenga la camiseta bien puesta, pues este tipo de herramientas también logra poner nuevamente ese tipo de sentimientos dentro del corazón y de la mente de nuestros colaboradores. Entonces, ese tipo de cohesión que se crea al poder crear equipos más efectivos, pues hace que también la camiseta vuelva a su lugar, que es en el pecho y en el corazón de nuestros colaboradores. Por favor, si van teniendo alguna pregunta, si van teniendo algún punto que les gustaría que conversáramos, ya yo termino dentro de un momento para dejar el espacio a preguntas y me va a encantar poder responderlas. Pues pueden ponerlas ahí en preguntas y respuestas o pueden mandarlo como chat privado, no hay ningún problema. Al escoger una plataforma, asegúrese de 4 cosas y vamos a ver 4 puntos que vamos a poner aquí. 1, asegúrese que sea una herramienta de autoría. ¿Qué significa una herramienta de autoría? Significa que yo creo mis contenidos. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de los 2 tipos de plataforma que hay? Que habían unas que ya traían los jueguitos y los contenidos predefinidos y otra que trae los juegos para que uno los pueda personalizar. Bueno, esa es la que más conviene. ¿Por qué razón? Porque ustedes van a poder ser los autores de los contenidos que quieren trasladarle a su gente. ¿Cuál es el beneficio de eso? Pues que van a poder hablarle a la gente con sus propias palabras. Cuando hablo sus propias palabras me refiero a las palabras corporativas. Cada empresa tiene sus palabritas, cada empresa tiene sus acrónimos, todas las empresas tienen su forma de hablar. Entonces las herramientas de autor permiten esa personalización. Asegúrense que sea una herramienta que les permita personalizar esos contenidos para que sean mucho más efectivos. 2, que sea autoconfigurable y que no genere alta dependencia hacia el proveedor. A mí hay un par de personas que me molestan y me dicen, vos te das un tiro en el pie cuando decís eso y cuando haces las cosas. Pero miren, nosotros siempre cuando conceptualizamos herramientas las hacemos pensando también en el bolsillo del otro empresario. En donde cada vez que llaman por teléfono al proveedor les empieza a correr el relojito
y tienen que, y ya las horas de soporte se les fueron y si quieren armar un juego adicional, les van a cobrar. Si quieren crear una pregunta adicional, se las van a cobrar. Cada vez que necesitan un cambio en un módulo, se lo van a cobrar. Entonces, una herramienta autoconfigurable es fundamental. ¿Por qué razón? Porque eso les va a permitir a ustedes tener el control de sus cursos, tener el control de la información que ponen, poder variarla cuando ustedes quieran, tener independencia y no tener la preocupación, porque después también se vuelve aquella preocupación del área de capacitaciones que dice, Dios mío, necesito hacer este cambio, pero si le digo a mi jefe que necesito que me apruebe $800 solo para que le hagan una movidita a esto, me va a matar. Entonces, no. Importante, autoconfiguración. Eso es algo que siempre se debe buscar. Dos, creación de contenidos, ¿verdad? Ilimitados por tiempo, por el tiempo que ustedes contraten. Como a mí no me gusta hablar mal de la competencia, yo nunca hablo mal, yo nunca digo nada de nadie en específico, yo solo hablo temas generales. Pero sí algo que he visto mucho en el mercado es que por ejemplo, van a encontrar la primera oferta que les va a decir, mira, sí, te podemos crear el juego, sí, puedes utilizarlo durante 6 meses, sí, lo pueden usar todos tus colaboradores. Ah, genial. ¿Eso cuánto te va a costar? Te va a costar $10,000. Ah, ok. Y mira, y si quiero después hacer la parte 2 de ese contenido, no hay problema. Te lo hacemos y te va a costar otros $10,000. Entonces, cuidado. Asegúrense que la herramienta que utilicen pues les permita generar esos contenidos ilimitados durante el tiempo que ustedes tengan la herramienta, ¿verdad? De tal manera que no tengan tampoco la preocupación de que si quieren hacer la parte 2 o quieren hacer la parte 3 o quieren hacer la parte infinito, por eso ahí ven el iconito del infinito en el tiempo, ¿verdad? Eh, Ustedes pueden hacer todo lo que quieran. Eso es también importante y ese tipo de plataformas existen. Yo les puedo hablar de una, pero no, hoy no es un curso de ventas. Que genere información y que permita medir todo lo que sucede en la plataforma. Esa es otra cosa bien importante. ¿Cómo, cómo voy a utilizar la información? Cuando uno utiliza este tipo de plataformas, uno tiene que tener en mente que no es solo para que la gente juegue, ¿sí? Y no es, basta, bueno, se van a aprender los conceptos, se van a aprender lo que necesitamos, van a tener una mejor retención de los entrenamientos. Sí, qué bueno. Ese es el objetivo también. Pero como empresa, ¿qué tenemos que tener? Y es que ahí es donde viene también la otra parte de la justificación de la inversión, ¿verdad? ¿Cómo voy a medir lo que está sucediendo en la plataforma? ¿Cómo voy a saber si ya todas las personas a las que necesito que hagan el curso lo hicieron? ¿Cómo voy a saber que estas personas no solo hicieron el curso, sino que ganaron? ¿Cómo voy a saber que hicieron el curso, que ganaron y que les tengo que crear un certificado para que puedan decir que sí aprobaron toda la información? Todo eso búsquenlo dentro de la plataforma, que la plataforma les permita medir todo lo que sucede dentro de la misma y que les genere información importante, porque al tener la información y al poder acceder a ella, van a haber acciones adicionales que ustedes van a poder tener. ¿Cuál es el valor de esa información? Uno, que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces, asegurarse de que la información que les genere la plataforma, pues pueda ayudarlos a medir cómo avanzó la gente, qué aspectos fueron los más importantes que sí permearon, cuáles fueron los que no. ¿Por qué? Porque si ustedes pueden analizar toda esa información y conocer dónde la gente falló, dónde la gente ganó, les va a permitir optimizar sus presupuestos y les va a permitir poder después meter la plata donde sea necesario. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo,
tenemos un curso de 10 preguntas. Y en ese curso de 10 preguntas, vemos que el 95% de la gente contestó bien de la 1 a la 7, pero solo el 15% de la gente contestó bien de la 8 a la 10. Si no se tiene acceso a toda esa información, seguramente cuando veamos las notas vamos a ver que todavía no llegaron a los niveles que queremos y vamos a repetir la capacitación. Sin embargo, cuando tenemos la información sobre cuáles fueron los puntos donde las personas fallaron, ya nos permite también a nosotros fortalecer nuestra capacitación solo en esos puntos. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya no vamos a meterle toda la carne al asador, perdón por la expresión, al entrenamiento entre la pregunta 1 y la 7, porque ya sabemos que el 95% estuvo bastante bien en esos campos, sino vamos a meterle muchísimo más esfuerzo de la 8 a la 10. Entonces puede ser que de la 1 a la 7 ya solo, como ya sabemos, el 95% la contestó bien, solo el 5% la contestó mal. Ya incluso se puede entrar a una especie de mentoría entre jefes y colaboradores en donde fortalezcan ese 5% y les va a salir mucho más efectivo que dar un curso completo otra vez para todos. No digamos el costo de hacer ese lanzamiento de un curso para todos, ¿verdad? Entonces, eh, re- asegúrense que poder reportar todo esto. ¿Por qué? Porque sus jefes van a estar contentos. ¿Por qué? Porque se va a utilizar mejor la plata, se va a usar el presupuesto y van a poder tener mejor control de la información. Y finalmente, pues la certificación del avance. La certificación del avance, que quiere decir, pues poder medir esa efectividad de la gente y si llegó a los niveles que necesitamos, pues ya que el certificado les caiga automáticamente, ya no tener que preocuparse como áreas de entrenamiento, capacitación, recursos humanos, o si son ustedes los que mandaron a hacer el curso, que solicitaron que se hicieran el curso, ya tampoco tienen que preocuparse de, bueno, y les dieron su certificado, no, sino que ya las herramientas lo hacen de manera automática. Pues yo llego hasta aquí. Sí me gustaría contarles nada más que Éticos Global lanzó una herramienta de entrenamiento que se llama Valorum Training. Es una herramienta de autor. Ya no les voy a contar qué es eso porque ya lo expliqué. Es una herramienta de autoría y gamificación. Hoy por hoy la más avanzada de la región latinoamericana. Así que pues aprecio mucho perdón, viene para acá, perdón, aquí, aprecio mucho su atención el día de hoy y voy a dejar de compartir aquí la pantalla y ya me quedo con ustedes. Entonces veamos. Aquí hacen una pregunta, lo que me dicen es la falta de integración. Ahí tal vez, pues, Juan Pablo, si nos pudieras ampliar un poquito más la pregunta, te lo agradecería mucho. Aquí también me preguntan cuánto tiempo toma implantar un curso en una de estas herramientas. Bueno, hablando específicamente de la que nosotros manejamos, es súper rápido y súper fácil. Realmente lo que toma mucho más tiempo es cuando se crean las preguntas, o sea, estructurar el curso. ¿Por qué? Porque lo que toca es estructurar la información y a pasarla a la plataforma. Ya cuando se tiene el contenido creado, pasarla a la plataforma es facilísimo, es cosa de horas, pues no estamos hablando ni siquiera de días. Entonces ya una vez se tiene definida la información, se tienen definidas las preguntas, la estructura, todo lo que se tiene que hacer, pues ya meterlo dentro de la plataforma es rapidísimo. Gracias, Walter, por tu comentario sobre las tendencias de entrenamiento, así que espero que hayamos apoyado más de algo. William, pues en cuanto a costo de uso de una de estas plataformas, depende mucho del tamaño de tu organización. Si pudieras dejarme aquí, justamente ahí donde están mandándole solo a los panelistas,
tu correo electrónico y tu teléfono, pues con mucho gusto me contacto directamente para poder hacerte algunas preguntas específicas de tu empresa para poder revisar la parte de costos. Pero es una herramienta muy accesible para empresas ya de 50 empleados en adelante, pues yo creo que no tendrían ningún problema en pagar lo que vale una de estas herramientas. Directamente hablando de la nuestra. Otra pregunta que nos hacen aquí es ¿quién crea los contenidos que se hacen de los cursos? Entonces, nos hemos topado con dos situaciones. Una es que cuando hablamos de la creación de contenidos, nosotros recomendamos pues que la empresa los cree. ¿Por qué? Porque son los que se conocen a sí mismos y saben qué es lo que necesitan que la gente aprenda. Em, y para meterlo en la plataforma también. La plataforma pues está diseñada realmente para que ustedes puedan crear su contenido y lo puedan meter sin ningún problema y sin depender de nosotros para hacerlo. Eso es lo lindo. Sin embargo, pues también tenemos por el otro lado, nos han hablado en un par de ocasiones para decirnos, mira, yo te paso todos mis leads, te paso toda mi información, créame los contenidos, créame las plataformas y te pago porque me lo hagas. Para eso pues tenemos excelentes personas que nos ayudan para hacer todo eso y obviamente pues tiene un costo, ¿verdad? Pero es otra opción. Sin embargo, yo motivo siempre a mis clientes a que lo creen. De todos modos, cuando nosotros armamos las herramientas y cuando las implementamos, siempre viene el factor de capacitación que seguro es fundamental para que puedan utilizar la herramienta. Ok, aquí me hacen otra pregunta. Me hablan sobre el tipo de información que se tiene. Bueno, por ejemplo, la información que se genera la información que se genera desde el punto de vista de los cursos. Entonces se puede ver, por ejemplo, qué cursos son los que ya más se han trabajado, cuáles cursos les hace falta que la gente se meta, qué usuarios están pendientes. Entonces se puede saber bien, se puede dar toda la trazabilidad sobre quiénes son las personas que están utilizando la herramienta, quiénes no, si ya terminaron, si llegaron a la nota mínima, etcétera. Se tiene toda esa información. Aparte, se tiene información ya más granular sobre el resultado de una persona específico en un curso específico, qué preguntas contestó bien, qué preguntas contestó mal. Y eso, miren, eso es bien interesante porque justo esta semana estábamos hablando con otra persona y me decía, mira, esto me encanta porque esto me sirve para las mentorías personalizadas. Y eso medio se los mencioné dentro de la presentación, pero me pareció algo bien bonito porque justamente el one-on-one que se necesita también ya tener entre jefes y colaboradores eh, es clave. Entonces, el poder recibir ustedes como jefes, como supervisores, cómo le fue a la gente en el entrenamiento, poder ver, eso les puede permitir después sentarse con su equipo y decirle algo individual, ¿verdad? Más si vamos a hablar con alguien que no salió muy bien, poder decirle, mira, vi que saliste mal en esta pregunta, ¿cuáles son tus dudas? A ver, quiero ayudarte, quiero sacarte de dudas. Entonces, ya esa mentoría, ese one-on-one que se puede tener, se vuelve fantástico, ¿verdad? También uno como jefe a veces no tiene ni la menor idea de en qué retroalimentar a sus colaboradores. Entonces ya el hecho de que recursos humanos me pase a mí el listado de las preguntas en donde salió bien, en donde salió mal y donde yo pueda atacar puntos específicos con la gente, a la, por lo menos yo como jefe que hubiera deseado toda la vida poder tener información así para poder mentorear a mi equipo. Otra pregunta que me ponen aquí, que si hay edad para usarla, bueno, definitivamente mientras más patojos, más pilas para utilizarlo. Pero no, son mentiras. Realmente es súper intuitivo, súper fácil de usar. Ahí sí que todos los que jugamos jueguitos de arcade más de alguna vez, seguro jugar estos juegos va a ser súper fácil. Bueno.
nos queda un minuto, así que el día de hoy yo creo que doy por cerrada la reunión, aprovechando que ya no hay ninguna otra pregunta. Por favor, si quisieran algún tema pues un poquito más personalizado, si quisieran algo un poquito, les voy a dejar aquí. Pablo@eticosglobal.com. Aquí les acabo de poner en el panel, en el chat, les acabo de poner mi correo. Entonces, si alguno de ustedes pues tiene alguna pregunta más específica o si quieren que los contactemos de manera directa, porfa, pues aquí me pueden escribir y yo feliz de la vida hoy mismo pues me contacto con ustedes. Eh, Así que bueno, muy feliz día a todos. Espero que el contenido les haya gustado. Creo que quiero ver una cosa. Iniciar votación. Sí, aquí les dejo la evaluación del curso de hoy. Eh, si les gustó, pues pónganoslo. Nos encantaría saber sus opiniones. Y bueno, y si no les gustó, pues también me lo dicen, así puedo mejorar. Em, Les deseo muy feliz día. Un gran abrazo a todos. Muy feliz de semana. Ahí vi un par de personas que sé que están en banco, así que ahí se disfrutan el lunes. Y bueno, un gran abrazo a todos. Que pasen muy feliz día. Aquí dejo la encuesta abierta para mientras.